20 médicos fallaron con su enfermedad, pero una camarera logró lo imposible y el millonario no la dejó ir. Señor Santamaría, sus resultados están perfectos. No hay nada malo en usted. El doctor Sebastián Herrera cerró la carpeta con un suspiro. Es el 20º especialista que lo examina en 2 años y todos llegamos a la misma conclusión. Diego se quedó inmóvil en la silla del consultorio parisino, sintiendo cómo el familiar mareo comenzaba a nublarle la vista. Sus manos temblaron mientras se aferraba a los brazos del asiento. Pero doctor, usted ve lo que me pasa. Los mareos, el cansancio. Su voz se quebró. Hay días en que no puedo ni levantarme de la cama. El doctor Herrera, un neurólogo argentino de 45 años que llevaba 10 años ejerciendo en París, estudió el rostro demacrado del empresario colombiano. Diego Santamaría tenía apenas 38 años, pero parecía haber envejecido una década en los últimos meses. Mire, don Diego, he revisado todos los estudios. Resonancias, análisis de sangre, electrocardiogramas, todo normal. Tal vez debería considerar ver a un psiquiatra. Diego se puso de pie bruscamente, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Un psiquiatra? ¿Está diciendo que estoy loco? No, para nada. Solo sugiero que a veces el cuerpo refleja lo que el alma no puede expresar. Pero Diego ya no escuchaba. Salió del consultorio médico directo hacia la lluvia parisina de octubre, sin importarle empaparse. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de esa sensación de vacío que lo carcomía por dentro. Caminó sin rumbo por las calles del Distrito 11 hasta que el frío lo obligó a buscar refugio. El letrero de Le Petit Monde brillaba a través de la cortina de agua, y empujó la puerta de cristal sin pensarlo 2 veces. El café era pequeño y acogedor, con mesas de madera y sillas de mimbre que le recordaron vagamente a algo que no lograba identificar. El aroma a café recién molido lo golpeó como una caricia familiar. «Bonjour, ¿cómo está usted?» Una voz musical con acento extranjero lo sacó de sus pensamientos. Diego levantó la vista y se encontró con los ojos más cálidos que había visto en años. La joven que lo saludaba tenía unos 28 años, piel morena y una sonrisa que parecía iluminar todo el lugar. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta alta y llevaba el uniforme típico de las camareras parisinas. «Café», murmuró Diego, dejándose caer en una silla junto a la ventana. «El más fuerte que tenga». Esperanza Morales lo observó con atención. Había algo en la postura de ese hombre que reconoció inmediatamente. Era la misma tristeza que había visto en los ojos de su abuelo antes de morir en Guatemala, esa melancolía profunda que no se cura con medicinas. «¿Sabe qué?», le dijo mientras se acercaba a su mesa. «Le voy a preparar algo especial. Mi abuela siempre decía que el café debe curar tanto el cuerpo como el alma». Diego la miró con curiosidad por primera vez desde que había entrado. «¿De dónde es usted?» «De Guatemala, de Quetzaltenango. Y usted suena colombiano». «Bogotá», confirmó él, sintiendo una extraña conexión con esa joven que acababa de conocer. Esperanza desapareció detrás del mostrador y comenzó a preparar el café con movimientos precisos. Diego la observaba trabajar, notando cómo añadía especias que sacaba de pequeños frascos personales. El aroma cambió, volviéndose más complejo, más hogareño. Cuando ella regresó con la taza humeante, Diego aspiró profundamente antes de probar el primer sorbo. El sabor lo transportó inmediatamente a la finca de su infancia en Colombia, donde su abuelo le había enseñado a distinguir los diferentes tipos de café. «¿Qué le puso?», preguntó, notando que sus manos habían dejado de temblar por primera vez en semanas. «Cardamomo y canela, como hacía mi abuela. Y ella decía que cuando alguien tiene el corazón herido, el café debe llevar un poquito de amor para sanarlo». Diego tomó otro sorbo, sintiendo cómo el líquido caliente se extendía por su pecho, aliviando esa sensación de vacío que lo había acompañado durante meses. ¿Cómo supo que tenía el corazón herido? Esperanza se sentó en la silla frente a él, algo que normalmente no haría con un cliente. Lo vi en sus ojos. Es la misma mirada que tenía mi abuelo cuando extrañaba nuestra tierra. Diego sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Curiosidad genuina por otra persona. «¿Hace mucho que vive en París?» «3 años.
Vine a estudiar gastronomía, pero es difícil. Trabajo aquí por las mañanas y estudio por las tardes. Algún día quiero tener mi propio restaurante. ¿Y extraña Guatemala? Todos los días, respondió ella con una sonrisa triste, pero a veces uno tiene que alejarse de casa para encontrar quién realmente es. Diego terminó su café sintiendo algo que había olvidado: esperanza. No solo por el nombre de la joven, sino por la sensación de que tal vez, después de todo, existía algo que podía curarlo. Gracias, le dijo, dejando un billete de 50 euros sobre la mesa. Mañana vendré por otro café de esos. Esperanza vio cómo se alejaba bajo la lluvia y sintió un extraño presentimiento. Ese hombre elegante, con su traje caro y sus ojos tristes, escondía una historia que ella apenas comenzaba a adivinar. Diego caminó hacia su apartamento en el Distrito 16 con paso más ligero. Por primera vez en 2 años, sus síntomas habían desaparecido completamente. No entendía cómo, pero esa camarera guatemalteca había logrado lo que 20 médicos especialistas no pudieron: hacerlo sentir humano otra vez. Capítulo 2. Raíces perdidas y encontradas. Buenos días, don Diego. Esperanza lo saludó con una sonrisa cuando lo vio entrar al café por 10ª vez consecutiva. El especial de siempre. Ya habían pasado 2 semanas desde su primer encuentro, y Diego había convertido Le Petit Monde en parte de su rutina matutina. Cada día llegaba a las 8 en punto, pedía su café con cardamomo y canela, y se quedaba 1 hora conversando con Esperanza entre los intervalos que le permitía su trabajo. Por favor, respondió Diego, notando que ya no necesitaba aferrarse a la silla para mantener el equilibrio. Y dígame, ¿cómo van sus estudios? Bien, gracias a Dios. Estoy en mi último año del programa nocturno en Le Cordon Bleu. Es agotador trabajar de día y estudiar de noche, pero ya casi termino. Diego se había enterado de que Esperanza llevaba 4 años en París, no 3 como había dicho inicialmente. Había llegado con una visa de estudiante y una beca parcial que cubría solo la mitad de sus gastos. El resto lo pagaba trabajando en el café y dando clases de español los fines de semana. ¿Y qué tipo de cocina quiere hacer cuando termine? Fusión latinoamericana, respondió ella mientras limpiaba la mesa de al lado. Quiero mostrarle a Europa los sabores de nuestros países, pero con técnicas francesas. Mi sueño es abrir un pequeño restaurante donde la gente pueda probar la verdadera comida guatemalteca. Diego sintió una punzada de nostalgia. Él también había tenido sueños similares una vez, antes de que las responsabilidades familiares lo convirtieran en un hombre de negocios puro. ¿Sabe? Yo también vengo de una familia cafetera, le confesó. Mi bisabuelo fundó las plantaciones Santa María en el eje cafetero colombiano. Pero yo vendí todo hace 8 años para invertir en bienes raíces y tecnología. ¿Y no extraña el café?, preguntó Esperanza, sentándose frente a él durante su descanso de 15 minutos. No sabía que lo extrañaba hasta que usted me hizo recordar cómo sabía realmente, admitió Diego. He estado tan ocupado construyendo un imperio que olvidé por qué lo estaba construyendo. Esperanza notó la melancolía en su voz. Durante estas 2 semanas había aprendido que Diego vivía solo en un penthouse en el Distrito 16, que trabajaba 16 horas al día administrando sus inversiones, y que no había hablado con sus padres en Colombia desde hacía 6 meses. ¿Tiene familia allá? Mis padres viven en Bogotá. Mi mamá, Teresa, no deja de recordarme que ya debería estar casado. Tiene arreglado mi matrimonio con Isabela Mendoza, la hija de unos socios de la familia. ¿Matrimonio arreglado? Esperanza frunció el ceño. ¿Todavía se hace eso? En familias como la mía, sí. Los Mendoza tienen plantaciones de café en Medellín, y mi madre piensa que sería la unión perfecta. Pero yo... Diego se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de confesarle algo muy personal a una mujer que apenas conocía. ¿Pero usted qué?, lo animó Esperanza. Pero yo no siento nada por Isabela. Es una buena mujer, educada, de buena familia, pero cuando estoy con ella siento el mismo vacío que me ha estado matando estos 2 años. El teléfono de Diego vibró insistentemente. Era su asistente recordándole que tenía una junta importante en 1 hora. «Tengo que irme», dijo poniéndose de pie. «Gracias por el café y por escucharme. Mañana lo espero».
respondió Esperanza, sintiendo algo extraño en el pecho cuando lo vio alejarse. Esa misma tarde, el doctor Herrera recibió una llamada inesperada. «Doctor, habla Diego Santamaría. Quería agradecerle por su consejo sobre buscar ayuda psicológica. ¿Encontró un buen psiquiatra?» «No exactamente». Diego sonrió del otro lado de la línea. «Pero sí encontré algo que me está ayudando. Mis síntomas han mejorado notablemente». El doctor Herrera, intrigado por la recuperación inexplicable de su paciente, decidió investigar por su cuenta. Durante los siguientes días, siguió discretamente a Diego desde su consultorio y descubrió las visitas diarias al pequeño café del Distrito 11. Cuando vio la interacción entre Diego y la joven camarera, el doctor comprendió inmediatamente lo que 20 médicos especialistas habían pasado por alto. La enfermedad de Diego no era física, sino emocional. Sus síntomas eran la manifestación corporal de un vacío existencial profundo, y esa joven guatemalteca había logrado conectar con la humanidad que él creía perdida. «Esperanza, tenemos que hablar». Carla, su compañera de trabajo, la interceptó durante el cambio de turno. «El cliente del café especial, ese señor elegante que viene todos los días. ¿Qué pasa con él?» Googleé su nombre, Diego Santamaría. «Es millonario, Esperanza. Tiene empresas en media Europa y América Latina». Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba. Durante 3 semanas había estado conversando con Diego como si fuera un hombre normal, un expatriado más en París que extrañaba su tierra. «¿Millonario?», susurró. «Supermillonario. Salió en Forbes hace 2 años. ¿No te parece raro que un tipo así venga a este café de barrio todos los días?» Esa noche, Esperanza no pudo concentrarse en sus estudios. Buscó información sobre Diego en Internet y descubrió que Carla tenía razón. Diego Santamaría era el heredero de una fortuna familiar que había multiplicado por 10 en los últimos años. Había artículos sobre sus inversiones, sus propiedades, y también sobre el compromiso que tenía arreglado con Isabela Mendoza. Pero lo que más la perturbó fue encontrar información sobre la historia de las plantaciones Santamaría. En los archivos históricos descubrió que, efectivamente, los bisabuelos de Diego habían tenido propiedades no solo en Colombia, sino también en Guatemala durante los años 50 y 60. Miles de familias guatemaltecas, posiblemente incluyendo a la suya, habían trabajado como jornaleros en esas tierras. La historia se repetía. Un Santamaría se había fijado en una guatemalteca, pero esta vez ella tenía el poder de decidir cómo terminaría la historia. Al día siguiente, cuando Diego llegó como siempre a las 8 en punto, Esperanza lo recibió con una sonrisa más tensa. «¿Está todo bien?», preguntó él, notando el cambio en su actitud. «Sí, todo perfecto», respondió ella, pero su voz sonaba distante. «¿Su café de siempre?». Diego sintió que algo había cambiado, pero no se atrevió a preguntar. Por primera vez en semanas, sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras sostenía la taza. El secreto había salido a la luz, y ambos sabían que su pequeño mundo de conversaciones matutinas estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 3. El diagnóstico del corazón. «Doctor Herrera, necesito verlo urgentemente». Diego marcó el número del neurólogo argentino con manos temblorosas. Habían pasado 3 días desde que Esperanza había comenzado a tratarlo con esa extraña frialdad, y sus síntomas habían regresado con fuerza. «Claro, don Diego. ¿Puede venir esta tarde?». 2 horas después, Diego se encontraba nuevamente en el familiar consultorio, pero esta vez el doctor Herrera tenía una expresión diferente en el rostro. «Señor Santamaría, he estado reflexionando sobre su caso. ¿Ha tenido algún cambio significativo en su rutina últimamente?». «¿Por qué lo pregunta?». «Porque cuando me llamó hace 3 semanas para cancelar su cita de seguimiento, me dijo que se sentía mejor. Ahora vuelve con los mismos síntomas. Como médico, me intriga saber qué cambió». Diego se removió incómodo en la silla. No sabía cómo explicarle a un neurólogo que una camarera guatemalteca había logrado curarlo con café y conversación. «Doctor, ¿usted cree en conexiones inexplicables entre personas?». El doctor Herrera se inclinó hacia adelante, intrigado. «Cuénteme qué ha pasado». Diego le relató todo. El encuentro casual en Le Petit Monde, las conversaciones matutinas,
cómo sus síntomas habían desaparecido completamente durante 3 semanas y cómo habían regresado cuando Esperanza comenzó a distanciarse. «Señor Santamaría», dijo el doctor después de escuchar atentamente, «su enfermedad no es neurológica ni física. Es existencial. Sus síntomas son la manifestación corporal de un vacío emocional profundo. Esta joven guatemalteca ha logrado lo que nosotros no pudimos, conectar con su humanidad». «¿Está diciendo que estoy enamorado?», preguntó Diego, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Estoy diciendo que ha encontrado algo que le devolvió el sentido de estar vivo. Eso puede ser amor, propósito, conexión, o todo junto. Pero si vuelve a perderlo, me temo que sus síntomas empeorarán». Diego salió del consultorio con una certeza que lo aterrorizaba y lo emocionaba a la vez. Estaba perdidamente enamorado de Esperanza Morales, y por primera vez en años, eso le daba miedo. Mientras tanto, Esperanza había tomado su propia decisión. Después de 3 noches sin dormir, investigando obsesivamente sobre la familia Santamaría, había descubierto detalles que la habían dejado sin aliento. Los archivos del Instituto de Historia de Guatemala confirmaban que las plantaciones Santamaría habían empleado a miles de trabajadores guatemaltecos entre 1950 y 1968. Los salarios eran miserables, las condiciones deplorables, y muchas familias habían perdido sus tierras ancestrales cuando no pudieron competir con los grandes latifundios. Su propia abuela, Esperanza Morales, de quien había heredado el nombre, le había contado historias sobre esos años difíciles, cuando los hombres del pueblo se iban a trabajar a las fincas de los extranjeros y regresaban enfermos y sin dinero. «¿Es posible que mi familia haya trabajado para la suya?», se preguntaba mientras miraba las fotografías en blanco y negro de trabajadores guatemaltecos en plantaciones de café. Pero había algo más que la perturbaba. En las últimas semanas, había comenzado a sentir algo por Diego que no había sentido por ningún hombre desde Carlos, su novio de la adolescencia, que la había dejado cuando ella decidió irse a París. «No puedo enamorarme de él», se repetía mientras estudiaba en su pequeño apartamento de Belleville. «Somos de mundos completamente diferentes». El viernes por la mañana, Diego llegó a Le Petit Monde, determinado a enfrentar la situación. Esperanza estaba preparando café para otros clientes, pero cuando lo vio entrar, su corazón se aceleró de manera involuntaria. «Esperanza, necesitamos hablar», le dijo cuando ella se acercó a su mesa. «Sé que algo cambió entre nosotros». «No sé de qué habla, señor Santamaría», respondió ella enfatizando el tratamiento formal. «¿Señor Santamaría?». Diego sintió una punzada en el pecho. «Hace una semana yo era Diego para usted». Esperanza miró hacia los lados, asegurándose de que su jefe no estuviera cerca. «Lo investigué», confesó en voz baja. «Sé quién es usted realmente. Sé que es millonario, que tiene comprometido un matrimonio, y sé sobre la historia de su familia». «¿Qué historia?». «Las plantaciones en Guatemala, los trabajadores que explotaron durante décadas. Mi propia abuela me contó sobre esos años». Diego sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «Esperanza, yo no sabía». «¿No sabía qué? ¿Que su familia se enriqueció con el trabajo de gente como la mía? ¿O no sabía que yo descubriría la verdad?». «No sabía que mi bisabuelo había tenido propiedades en Guatemala», respondió Diego con sinceridad. «Cuando heredé el negocio, solo me enfoqué en las plantaciones colombianas. Vendí todo sin investigar la historia completa». Esperanza lo estudió buscando señales de mentira, pero encontró solo confusión y dolor genuinos. «Mire, Diego», suspiró, volviendo al nombre informal. «Aunque usted no sabía, la realidad es que somos de mundos diferentes. Usted tiene responsabilidades con su familia, con su futuro matrimonio». «¿Y si yo no quisiera ese matrimonio?», la interrumpió Diego. «¿Y si le dijera que estos últimos meses han sido los únicos en que me he sentido realmente vivo?». Esperanza sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. «Su madre nunca me aceptaría. Su familia nunca me aceptaría. Y yo no puedo vivir siendo la mujer que destruyó la vida de alguien». «Esperanza». «No, Diego. Esto tiene que terminar aquí. Usted debe regresar a su mundo, y yo al mío». Diego quiso protestar,
pero vio la determinación en los ojos de Esperanza. Era la misma fuerza que la había llevado a dejar Guatemala para perseguir sus sueños, y sabía que no podría hacerla cambiar de opinión. «¿Al menos me puede decir si siente algo por mí?», preguntó como último recurso. Esperanza cerró los ojos por un momento, luchando contra las lágrimas. «Lo que yo sienta no importa», susurró. «Algunas historias no están destinadas a tener final feliz». Diego asintió lentamente, entendiendo que había perdido la batalla. Se puso de pie, dejó 50 euros sobre la mesa y se dirigió hacia la puerta. «Esperanza», la llamó antes de salir. «Si algún día cambia de opinión, ya sabe dónde encontrarme». Ella no respondió, pero cuando Diego desapareció bajo la lluvia parisina, finalmente permitió que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Esa noche, ambos entendieron que habían tomado la decisión más difícil de sus vidas. Diego porque había perdido la única cosa que le daba sentido a su existencia, y Esperanza porque había renunciado al primer amor verdadero que había sentido en años. Capítulo 4. Cuando el amor no es suficiente. Pasaron 2 semanas sin que Diego volviera a Le Petit Monde. Esperanza fingía que se alegraba, pero cada mañana a las 8 en punto miraba instintivamente hacia la puerta, esperando ver su figura elegante, buscando refugio de la lluvia parisina. «Estás más distraída que nunca», le dijo Carla mientras limpiaban las mesas al final del turno. «¿Sigues pensando en tu millonario?» «No es mi millonario», respondió Esperanza secamente. «Y no pienso en él». Pero era mentira. Pensaba en Diego todo el tiempo, en sus conversaciones matutinas, en cómo sus ojos se iluminaban cuando ella le contaba historias de Guatemala, en la manera en que sus manos habían dejado de temblar cuando tomaba su café especial. Diego, por su parte, había vuelto a ser el fantasma que era antes de conocer a Esperanza. Sus síntomas regresaron con una venganza, mareos constantes, fatiga extrema, y esa sensación de vacío que ahora sabía que solo ella podía llenar. Sus empleados comenzaron a preocuparse cuando empezó a cancelar juntas importantes y a quedarse encerrado en su oficina durante horas, simplemente mirando por la ventana. «¿Está seguro de que se encuentra bien, señor Santamaría?», le preguntó su asistente personal Marie, una francesa eficiente que llevaba 3 años trabajando con él. «¿Quiere que le programe una cita médica?» «No, Marie. Los médicos no pueden curar lo que tengo». El teléfono sonó insistentemente. Era su madre desde Bogotá. «Diego, mijo, Isabela está muy preocupada. Hace 2 meses que no la llamas. ¿Qué está pasando contigo?» «Mamá, necesito tiempo para pensar». «¿Tiempo para pensar? Ya tienes 38 años, Diego. Isabela es perfecta para ti. Es educada, viene de buena familia y está dispuesta a mudarse a París después del matrimonio. ¿Y si yo no la amo?». Teresa Santamaría suspiró del otro lado de la línea. «El amor se construye, mijo. Tu papá y yo no nos conocíamos cuando nos casamos. Y mira qué matrimonio tan sólido hemos tenido. Mamá, las cosas han cambiado. Yo quiero casarme por amor». «¿Amor? ¿Con quién? No me digas que te enamoraste de alguna francesa de esas...». Diego pensó en Esperanza y sintió una punzada en el pecho. «No, mamá, no es francesa». «Entonces, ¿qué estás esperando? Casa con Isabela antes de que se canse de esperarte». Después de colgar, Diego tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. Reservó un vuelo a Bogotá para el fin de semana. Necesitaba ver a Isabela cara a cara y terminar con esa farsa de una vez por todas. El sábado por la noche, en un elegante restaurante de la zona rosa bogotana, Diego se encontró sentado frente a Isabela Mendoza. Ella era exactamente como la describía su madre. Hermosa, educada, de buena familia. Pero cuando la miraba, no sentía absolutamente nada. «Diego, me alegra mucho que hayas venido», le dijo Isabela mientras cortaba delicadamente su salmón. «Tu mamá me contó que has estado muy estresado con los negocios». «Isabela, necesito ser honesto contigo». Diego dejó los cubiertos sobre la mesa. «No puedo casarme contigo». Ella lo miró sorprendida, pero no dolida. «Hay otra mujer». Diego asintió lentamente. «Sí, pero no es lo que piensas. Ella no quiere estar conmigo. Viene de un mundo muy diferente al nuestro». Isabela sonrió con comprensión. «¿Sabes qué, Diego? Me siento aliviada. Yo tampoco quería este matrimonio.
Hay alguien más en mi vida también, pero mis padres nunca lo aceptarían porque es profesor de literatura y no tiene dinero. Ambos se rieron, sintiéndose como conspiradores adolescentes. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Diego. «Enfrentamos a nuestras familias juntos. Será más fácil si les decimos que decidimos de mutuo acuerdo que no somos compatibles». La conversación con sus padres fue más difícil de lo esperado. Teresa Santamaría lloró durante 1 hora, mientras que su padre, don Eduardo, se mantuvo en silencio fumando su pipa. «No entiendo, Diego», repetía su madre. «Isabela es perfecta. ¿Qué más puedes querer? Quiero sentir lo que ustedes sintieron cuando se enamoraron, mamá. Quiero despertar cada mañana emocionado de ver a la persona que amo. ¿Y esa mujer te hace sentir eso?», preguntó su padre finalmente. «Sí, papá, pero ella piensa que somos demasiado diferentes». Don Eduardo lo estudió con ojos penetrantes. «¿Diferentes cómo?». Diego les contó sobre Esperanza, omitiendo deliberadamente el detalle sobre las plantaciones guatemaltecas. Les habló de su fortaleza, de su inteligencia, de cómo había logrado curarlo cuando 20 médicos habían fallado. «Es camarera, ¿verdad?», preguntó Teresa con tono desaprobatorio. «Es estudiante de gastronomía. Trabaja como camarera para pagarse los estudios». «Diego, mijo», su madre suspiró. «¿Una camarera guatemalteca? ¿Te has vuelto loco?». «No está loca, Teresa», intervino don Eduardo sorprendentemente. «Si una mujer logró curarlo de esa enfermedad extraña que tenía, tal vez deberíamos conocerla antes de juzgarla». Diego miró a su padre con gratitud, pero sabía que el problema no era su familia. El problema era que Esperanza había tomado su decisión y él tenía que respetarla. De vuelta en París, Diego intentó retomar su rutina normal, pero todo le recordaba a Esperanza. Caminaba por el distrito 11 evitando pasar cerca de Le Petit Monde, pero la ciudad entera parecía impregnada de su recuerdo. Una tarde, mientras revisaba correos en su oficina, María entró con expresión preocupada. «Señor, tiene una llamada. Es un doctor Herrera, creo. Dice que es urgente». Diego tomó el teléfono con el corazón acelerado. «Doctor, ¿qué pasa?». «Don Diego, he estado pensando en su caso. ¿Podría venir a verme? Tengo una propuesta que hacerle». 1 hora después, Diego se encontraba nuevamente en el consultorio del neurólogo argentino. «Señor Santamaría, como médico he visto muchas enfermedades, pero nunca había visto un amor que literalmente curara a alguien. Su caso ha cambiado mi perspectiva sobre la medicina. Doctor, Esperanza ya tomó su decisión. No quiere saber nada de mí. ¿Y usted qué quiere?». «Quiero luchar por ella, pero no sé cómo. Ella tiene razón. Somos de mundos muy diferentes». El doctor Herrera se inclinó hacia adelante. «Don Diego, ¿alguna vez ha considerado que tal vez el problema no son las diferencias entre sus mundos, sino que usted está viviendo en el mundo equivocado?». Diego lo miró confundido. «¿Qué quiere decir?». «Me refiero a que tal vez la solución no es convencer a Esperanza de que entre a su mundo, sino que usted encuentre la manera de construir un mundo donde ambos puedan ser felices». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Diego durante días. ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar que Esperanza encajara en su vida, él creara una vida completamente nueva? Por primera vez desde que la había perdido, Diego comenzó a sentir algo parecido a la esperanza. Capítulo 5. El camino de regreso. 3 meses habían pasado desde la última conversación entre Diego y Esperanza. Ella había terminado sus estudios en Le Cordon Bleu con mención honorífica y había conseguido trabajo en un restaurante prestigioso del Distrito 7. Pero las noches seguían siendo largas, llenas de recuerdos de conversaciones matutinas y cafés especiales. «Esperanza, llegó esto para ti», le dijo Pierre, el chef ejecutivo, entregándole un sobre elegante. Lo dejó un mensajero. Adentro encontró una carta del Instituto Culinario de Londres, ofreciéndole una beca completa para especializarse en cocina de fusión internacional. Era exactamente lo que había soñado, pero el timing la confundía. Nunca había aplicado a ese programa. Esa misma tarde, su teléfono sonó con una llamada internacional. «Esperanza Morales, habla el doctor Sebastián Herrera. Soy neurólogo aquí en París. ¿Podríamos vernos? Es sobre Diego Santamaría». Esperanza sintió que el corazón se le detenía. «¿Le pasó algo?».
Está vivo, pero necesito hablar con usted. ¿Conoce el Café Procop en el Distrito 6? ¿Mañana a las 2? El doctor Herrera la esperaba en una mesa apartada, con 2 tazas de café ya servidas. Era un hombre de unos 45 años, con barba canosa y ojos amables detrás de unos lentes. Señorita Morales, gracias por venir. Soy el médico que ha estado tratando a Diego. ¿Cómo me encontró? Él me habló mucho de usted. No fue difícil localizarla. Esperanza se sintió incómoda. Doctor, yo no puedo ayudarlo. Nuestra historia terminó hace meses. Su historia terminó, pero las consecuencias no. El doctor se inclinó hacia adelante. Esperanza, puedo llamarla así, ¿verdad? Diego está enfermo otra vez. Sus síntomas regresaron peores que antes. ¿Pero por qué me busca a mí? Usted es médico. Porque he comprendido algo que ninguno de mis colegas entendió. Diego no tiene una enfermedad física. Sus síntomas son manifestaciones de un vacío existencial profundo. Usted lo curó una vez y ahora necesita saber que tiene una responsabilidad hacia él. Esperanza se puso de pie, molesta. ¿Responsabilidad? Doctor, yo no pedí curar a nadie. Solo le serví café. Siéntese, por favor. El doctor habló con firmeza, pero no sin amabilidad. No la culpo, pero quiero contarle algo que tal vez no sepa. Esperanza se sentó reluctantemente. Diego rompió su compromiso con Isabela Mendoza. Enfrentó a su familia. Perdió algunas inversiones importantes porque no puede concentrarse y ha estado gastando su fortuna en algo que creo que debería saber. ¿En qué? El doctor sacó una tablet y le mostró varios artículos de periódicos guatemaltecos. Lea esto. Los titulares hablaban sobre un programa de comercio justo que estaba revolucionando la industria cafetera en Guatemala. Un inversionista anónimo había estado comprando tierras de grandes latifundistas y devolviéndoselas a pequeños productores locales, además de establecer un sistema de comercio directo que eliminaba intermediarios. No entiendo. ¿Qué tiene que ver Diego con esto? Él es el inversionista anónimo. Ha gastado casi la mitad de su fortuna en este proyecto durante los últimos 3 meses. Esperanza sintió que le faltaba el aire. ¿Por qué haría eso? Porque investigó la historia de su familia y descubrió lo que las plantaciones Santa María hicieron en Guatemala entre 1950 y 1968. Encontró registros de trabajadores explotados, familias desplazadas, tierras robadas, y decidió que era hora de pagar esa deuda histórica. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Esperanza. Pero eso no cambia nada entre nosotros. ¿No? El doctor la estudió. Esperanza, ese hombre ha renunciado a todo lo que conocía para construir algo nuevo. No está tratando de arrastrarte a su mundo. Está tratando de crear un mundo donde ambos puedan existir. ¿Dónde está ahora? En Guatemala, Quetzaltenango, específicamente. Ha estado trabajando con cooperativas locales durante 2 meses. Esperanza cerró los ojos, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. Doctor, aunque eso sea cierto, yo no puedo... La beca que recibió hoy no fue casualidad, la interrumpió. Diego la arregló, pero no para alejarla, sino para darle opciones. Quiere que usted siga sus sueños, con o sin él. ¿Cómo sabe de la beca? Porque me pidió que se la entregara si usted no respondía a sus cartas. ¿Qué cartas? El doctor sacó un sobre del bolsillo interno de su saco, las que no se atrevió a enviar. Esa noche, en su pequeño apartamento de Belleville, Esperanza leyó las 5 cartas que Diego había escrito, pero nunca enviado. En ellas le contaba sobre su viaje a Colombia, la ruptura del compromiso, la reacción de su familia y su decisión de viajar a Guatemala. La última carta estaba fechada apenas una semana atrás. Querida Esperanza, estoy escribiendo esto desde Quetzaltenango, en un pequeño hotel cerca del Mercado Central. Ayer visité la cooperativa La Esperanza. Sí, lleva tu nombre y no es coincidencia. Conocí a don Esteban Morales, tu papá. No le dije quién era, solo que representaba a unos inversionistas interesados en comercio justo. Es un hombre increíble, Esperanza. Ahora entiendo de dónde viene tu fuerza. He aprendido que el amor verdadero no se trata de poseer a alguien, sino de crear las condiciones para que esa persona sea feliz. Si ser feliz significa que sigas tus estudios en Londres y nunca me vuelvas a ver, entonces
eso es lo que quiero para ti. Pero si hay una parte de ti que cree que podríamos construir algo juntos, algo que honre nuestras raíces y nuestros sueños, entonces te estaré esperando, no en París, no en mi mundo de antes, sino aquí, en esta tierra que nos conecta a ambos. Con todo mi amor, Diego P.D. Adjunto los documentos de la tierra que perteneció a tu familia. La he puesto a nombre de tus padres. No es un regalo ni un soborno, es justicia. Esperanza temblaba mientras terminaba de leer. Los documentos confirmaban que la pequeña parcela que su familia había perdido 20 años atrás por deudas ahora les pertenecía legalmente otra vez. Se quedó despierta toda la noche, pensando en Diego trabajando bajo el sol guatemalteco, en su padre recuperando la tierra ancestral, en todas las familias que se beneficiarían del programa de comercio justo. Al amanecer, tomó su decisión. Llamó al Instituto Culinario de Londres y pidió diferir la beca por 6 meses. Luego reservó un vuelo a Ciudad de Guatemala para esa misma tarde. Tenía que ver con sus propios ojos lo que Diego había construido, y tenía que descubrir si el amor verdadero realmente podía superar las diferencias que una vez parecieron imposibles de salvar. Mientras empacaba su maleta, Esperanza sonrió por primera vez en meses. Iba a casa, pero esta vez no huía de algo. Iba hacia algo, hacia alguien que había demostrado que el amor se construye con acciones, no solo con palabras. Capítulo 6. El amor que sana mundos. El autobús serpenteaba por las montañas de Guatemala, mientras Esperanza miraba por la ventana los paisajes que habían marcado su infancia. Habían pasado 4 años desde su última visita, y ahora regresaba con el corazón lleno de preguntas y esperanzas. Cuando llegó a Quetzaltenango, tomó un taxi hacia la casa familiar en las afueras del pueblo. Su madre, doña Carmen, casi se desmaya al verla llegar sin avisar. «Esperanza, mija querida», la abrazó con fuerza. «¿Qué haces aquí? ¿Está todo bien en París?» «Todo está bien, mamá. Solo necesitaba venir a casa». Su padre, don Esteban, llegó del campo con las manos manchadas de tierra y una sonrisa que no había visto en años. «Papá, ¿te ves?» «Diferente», notó Esperanza. «Más feliz. Es por la tierra, mija. Recuperamos la parcela. ¿Te imaginas? Después de 20 años, nuestra tierra volvió a nosotros». Esperanza fingió sorpresa. «¿Cómo fue posible?» «Un milagro», intervino su madre. «Un empresario colombiano, muy buena gente, dijo que su organización estaba pagando deudas históricas de su familia. No quiso dinero, nada. Solo nos dio los papeles y nos enseñó técnicas nuevas de cultivo». «¿Cómo se llama ese empresario?» «Diego algo». «Diego Santamaría», respondió su padre. «Esperanza, ese hombre es un ángel. Habla de café como si fuera poesía, y cuando menciona a una joven guatemalteca que vive en París, sus ojos brillan de una manera especial». Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Habla de una guatemalteca en París?» «Sí, dice que una guatemalteca le salvó la vida, que le enseñó que el café debe curar tanto el cuerpo como el alma. ¿No es hermoso?» Esa noche, después de cenar con su familia, Esperanza salió a caminar por el pueblo. Todo parecía igual, pero había una energía diferente en el ambiente. Los pequeños productores hablaban con entusiasmo sobre precios justos, exportación directa y un futuro mejor para sus hijos. ¿Esperanza? ¿Esperanza Morales? Una voz familiar la hizo voltear. Era Sofía, su mejor amiga de la adolescencia, ahora casada y con 2 niños pequeños. «Sofía, ¿cómo estás?» «Muy bien, gracias a Dios. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Es increíble. Mi esposo se unió a la cooperativa nueva y ya ganamos 3 veces más por nuestro café. ¿Conoces al hombre que organizó todo esto?» «¿Don Diego?» «Claro. Es muy humilde, nada que ver con los ricos de antes. Vive en el hotel del centro, pero come en las fondas del mercado como cualquiera. Y Esperanza...» Sofía bajó la voz. «Siempre pregunta por alguien llamada Esperanza. Dice que conoció a una guatemalteca en París que cambió su vida. ¿Dónde puedo encontrarlo?» «Mañana temprano siempre está en la cooperativa La Esperanza. Es la finca que antes fue de los Morales. Espera, ¿no eran ustedes los Morales que perdieron esa tierra?» Esperanza asintió.
sintiendo cómo todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Al amanecer, Esperanza caminó hacia la finca que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. El sendero serpenteaba entre plantas de café, que ahora crecían más verdes y abundantes que nunca. Cuando llegó a la cima de la colina, lo vio. Diego estaba trabajando lado a lado con un grupo de campesinos, sus manos manchadas de tierra, el cabello más largo y la piel bronceada por el sol guatemalteco. Vestía una camisa simple de algodón y pantalones de trabajo, nada que ver con los trajes elegantes de París. Pero lo que más la impactó fue la expresión de su rostro. Por primera vez desde que lo conocía, Diego parecía verdaderamente en paz. «¿Diego?», lo llamó suavemente. Él se enderezó lentamente, como si hubiera escuchado una voz en sueños. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo se detuvo. «Esperanza», susurró sin poder creer que estuviera realmente ahí. Los campesinos se dieron cuenta de que algo especial estaba sucediendo y discretamente se alejaron, dejándolos solos entre las plantas de café. «¿Qué haces aquí?», preguntó Diego acercándose lentamente. «Vine a preguntarte por qué lo hiciste», respondió ella mirando la tierra que se extendía a sus pies. «¿Específicamente qué?». «Todo. La tierra, el programa de comercio justo, renunciar a tu vida en París». «¿Por qué?». Diego se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras correctas. «Porque me enseñaste que el amor verdadero no se trata de poseer, sino de dar. Porque me mostraste que la riqueza real está en las conexiones humanas, no en las cuentas bancarias. Y porque...» Su voz se quebró ligeramente. «Porque amo a la mujer que me salvó la vida, y quería salvar la vida de su familia también». Esperanza se acercó a él, tocando su rostro con manos que ahora olían a tierra y café, como cuando era niña. «¿Y tu familia? ¿Tu madre?». Diego sonrió. «Mi mamá vino a visitarme hace un mes. Conoció a tus papás, probó el café que tú creciste bebiendo, escuchó las historias de tu abuela. Esperanza». Ella lloró cuando se dio cuenta de que había estado ciega toda su vida. «¿En serio?». Me dijo que si yo era lo suficientemente inteligente para enamorarme de una mujer que podía curar con amor, entonces ella era lo suficientemente inteligente para aceptar que se había equivocado toda la vida sobre lo que realmente importa. Esperanza sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Diego, yo también he estado enferma estos meses. No podía dormir, no podía concentrarme. Pensaba en ti todo el tiempo. ¿Y ahora? Ahora pienso que tal vez podríamos intentar construir algo juntos, algo que honre nuestras raíces y nuestros sueños». Diego la tomó de las manos, sintiendo cómo el temblor que había regresado durante meses de separación finalmente desaparecía. «Esperanza, he estado enfermo otra vez durante nuestra separación, pero esta vez usé esa enfermedad como motivación para crear algo significativo. Quería demostrar que el amor se construye con acciones, no solo con palabras». «¿Qué estás proponiendo exactamente?». Diego la miró con los ojos brillantes de posibilidad. «Que nos casemos aquí, en esta tierra que conecta nuestras historias. Que abramos un restaurante en París que sirva el mejor café del mundo y cuente la historia de cómo el amor puede curar lo incurable. Que construyamos un puente entre nuestros mundos». «¿Y la beca en Londres?». «La beca sigue ahí cuando tú quieras tomarla. Podemos ir juntos o puedes ir sola si necesitas tiempo. Yo ya aprendí que amar a alguien significa querer que sea feliz, con o sin mí». Esperanza lo miró durante largos segundos, viendo en sus ojos la misma luz que había visto en el café parisino, pero multiplicada por 1000. «Sí», susurró finalmente, «pero con una condición, la que sea, que prometamos que nuestros hijos conocerán estas montañas, que hablen español y francés, que sepan que el amor verdadero no conoce fronteras ni clases sociales». Diego la abrazó con fuerza, sintiendo cómo años de vacío existencial se llenaban de propósito y esperanza. «Te prometo eso y más», le susurró al oído. «Te prometo que cada día te voy a demostrar que el amor puede curar cualquier herida, superar cualquier obstáculo y construir cualquier sueño». Esa noche, bajo un cielo guatemalteco lleno de estrellas, en el mismo lugar donde había crecido el café que ella usaba para curarlo,
Diego se arrodilló frente a Esperanza. Esperanza Morales, dijo, ofreciéndole un anillo hecho con oro guatemalteco que había mandado hacer en el mercado local. ¿Quieres casarte conmigo y ayudarme a construir una vida que honre tanto tu tierra como la mía? Esperanza miró el anillo, después miró al hombre que había renunciado a todo su mundo anterior para crear uno nuevo, donde ambos pudieran ser felices, y finalmente se permitió creer en los finales felices. Sí, Diego Santamaría, sí quiero. Epílogo. Café Esperanza, donde el amor cura. 3 años después, el aroma de café guatemalteco y el sonido de conversaciones en español, francés y quiché llenaban el aire de Café Esperanza, ubicado en el corazón del Distrito 11 de París. El restaurante había abierto sus puertas hacía 18 meses y ya se había convertido en un punto de encuentro para la comunidad latinoamericana en la ciudad. «Diego, el café para la mesa 7», gritó Esperanza desde la cocina, donde dirigía un equipo de 5 chefs especializados en cocina de fusión latino-europea. Diego sonrió mientras preparaba el café especial de la casa, una mezcla de granos guatemaltecos y colombianos con un toque de cardamomo y canela. A los 41 años se veía más joven y saludable que nunca. Sus manos ya no temblaban, y esa mirada vacía del pasado había sido reemplazada por una energía contagiosa. «Aquí está Madame Dubois», le dijo a la cliente regular una profesora de literatura francesa que venía todas las mañanas. «¿Cómo van sus clases de español?» «Mejor cada día, gracias a las lecciones de Esperanza. Mi pronunciación de la R sigue siendo terrible, pero ya puedo mantener conversaciones básicas». Esperanza apareció limpiándose las manos en el delantal, su vientre mostrando ya los primeros signos del embarazo de 4 meses. Madame Dubois probó el nuevo platillo. Es pollo pepián con técnicas francesas. Delicioso, como siempre. Esperanza, cada día me sorprende más su creatividad. Diego observó a su esposa con orgullo. Después de su matrimonio en Guatemala, Esperanza había completado la especialización en Londres durante 6 meses, mientras él terminaba de establecer el programa de comercio justo. Cuando regresaron a París, habían usado los ahorros de Diego y un préstamo bancario para abrir el restaurante. El éxito había sido inmediato. Café Esperanza no era solo un restaurante, sino un centro cultural que ofrecía clases de idiomas, noches de música latinoamericana y un espacio donde los inmigrantes podían sentirse como en casa. «Diego, llegó tu mamá», anunció Esperanza, señalando hacia la entrada. Teresa Santamaría, ahora de 62 años, entró al restaurante cargando bolsas de mercado. A los 2 años de conocer a Esperanza, había tomado la decisión de mudarse a París para estar cerca de su hijo y su nuera. «Mija», saludó a Esperanza en quiché, el idioma maya que había aprendido durante sus múltiples viajes a Guatemala. «Traje hierbas frescas del mercado de Belleville». «Gracias, suegra. ¿Cómo estuvo su clase de cocina en el centro comunitario?» «Muy bien. Las señoras guatemaltecas me están enseñando a hacer caquic auténtico. ¿Quién iba a decir que a mi edad iba a aprender tantas cosas nuevas?» Diego abrazó a su madre, recordando lo difícil que había sido el proceso de transformación familiar. Teresa había necesitado tiempo para aceptar que su hijo había elegido un camino diferente al que ella había planeado, pero cuando vio la felicidad en los ojos de Diego y conoció personalmente a la familia Morales, toda su resistencia se había desvanecido. «¿Dónde está el doctor Herrera?», preguntó Teresa. «Dijo que vendría a almorzar». «Debe estar por llegar», respondió Esperanza. «Hoy es jueves. Siempre viene los jueves después de su última consulta». Como si lo hubieran invocado, el doctor Sebastián Herrera entró al restaurante acompañado de una mujer elegante de unos 50 años. «Doctor», lo saludó Diego. «¿Cómo está?» «Muy bien, gracias. Quiero presentarles a Elena, mi prometida». Elena Vázquez era una psicóloga chilena que había llegado a París el año anterior para trabajar en un programa de salud mental para inmigrantes. Se había conocido con el doctor Herrera en una conferencia médica y habían descubierto que compartían la pasión por ayudar a la comunidad latinoamericana en Francia. «Es un placer conocerlos», dijo Elena. «Sebastián no para de hablar de ustedes y de cómo su historia cambió su perspectiva sobre la medicina». «El placer es nuestro»,
respondió Esperanza. El doctor Herrera fue quien nos ayudó a encontrarnos otra vez. Mientras el doctor y Elena se sentaban en su mesa habitual, Diego aprovechó un momento de calma para revisar el correo del día. Entre las cartas comerciales encontró una que lo hizo sonreír. Era de don Esteban, el padre de Esperanza. ¿Qué dice papá?, preguntó Esperanza acercándose. Que la cooperativa ya tiene contratos directos con 3 países europeos más y que tu hermano menor, Raúl, quiere venir a estudiar administración de empresas aquí en París. ¿En serio? ¡Qué maravilloso! El programa de comercio justo que Diego había establecido en Guatemala se había expandido a otros países de Centroamérica. Lo que había comenzado como un acto de reparación histórica se había convertido en un modelo sostenible que beneficiaba a miles de familias productoras. Mira esto. Diego le mostró otra carta. Es de la Universidad de la Sorbona. Quieren que demos una conferencia sobre empresa social y desarrollo sostenible. ¿Nosotros? ¿En la Sorbona? Los dos. Quieren escuchar la historia completa. Cómo el amor puede ser un motor de transformación social. Esperanza se rió, recordando lo lejos que habían llegado desde aquel día lluvioso, cuando Diego había entrado a Le Petit Monde buscando solo un café fuerte. Por la tarde, después de cerrar el restaurante, Diego y Esperanza caminaron hacia su apartamento en el distrito 10. Habían comprado un lugar más grande cuando decidieron empezar una familia, pero seguía siendo modesto comparado con el penthouse que Diego había tenido antes. ¿Te arrepientes a veces?, le preguntó Esperanza, mientras caminaban tomados de la mano. De haber cambiado tanto tu vida, digo. Diego se detuvo y la miró con ternura. ¿Arrepentirme? Esperanza, antes de conocerte yo tenía dinero, propiedades, una empresa exitosa, pero estaba muriendo por dentro. Ahora tengo menos dinero, trabajo más horas y tengo que preocuparme por empleados, proveedores, clientes, pero cada mañana me despierto emocionado de vivir. ¿Y cuando llegue el bebé? Va a ser aún más complicado. Va a ser perfecto. Diego puso su mano sobre el vientre de Esperanza. Nuestro hijo va a crecer escuchando historias en 3 idiomas. Va a conocer las montañas de Guatemala y las calles de París. Va a entender que el amor verdadero no conoce fronteras. Esa noche, mientras cenaban en la terraza de su apartamento con vista a los tejados parisinos, Esperanza preparó café guatemalteco y sirvió 2 tazas. ¿Sabes qué me dijo el doctor Herrera hoy?, comentó Diego. Que nunca había visto una recuperación médica tan completa como la mía. Mis exámenes de control muestran que estoy más saludable que hace 10 años. El amor cura, ¿te acuerdas? Esperanza sonrió. Mi abuela tenía razón. 20 médicos fallaron, dijo Diego, repitiendo la frase que se había vuelto parte de su historia personal. Pero una camarera logró lo imposible. No fue la camarera quien logró lo imposible, corrigió Esperanza como hacía siempre. Fue el amor verdadero. Diego la abrazó, respirando el aroma de café y cardamomo que ahora asociaba permanentemente con la felicidad. Y ese amor nunca nos va a dejar ir, completó, besándola suavemente. Desde la terraza podían ver las luces de París brillando en la distancia, pero también podían cerrar los ojos y sentir las montañas de Guatemala, los cafetales de Colombia y todas las historias de amor que conectan corazones a través de océanos y fronteras. En 6 meses nacería Diego Esteban Santamaría Morales, un niño que crecería escuchando cuentos en quiché de su bisabuela guatemalteca y aprendiendo sobre café de su abuelo colombiano. Un niño que entendería desde pequeño que el amor verdadero puede curar cualquier herida y construir puentes donde otros ven solo diferencias. Y cada mañana, cuando Diego y Esperanza abrían las puertas de Café Esperanza, sabían que estaban ofreciendo algo más que comida y bebida. Estaban ofreciendo esperanza, conexión y la prueba viviente de que a veces los finales felices sí existen en la vida real.